No, 11:28. De esta manera se viene desarrollando una sesión más de la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción que preside la congresista Carla Scheffer. Pero dejamos la sala Quiñones y nos vamos al hemiciclo Raúl Porras. Y es que ahí empieza la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Carlos Tubino. Veamos. De la República. Si se podría agendar también, dentro de los temas que se van a tocar, la problemática que existe con la flota extranjera que pesca en el borde de las 200 millas y, como ya se ha comprobado, también dentro de nuestro mar. Tenemos una limitante ahí con el tema de los tratados que se ha firmado principalmente con dos países cuya flota es la de mayor número. Entonces queríamos saber si esa limitante con el tema de los puertos nos impide a nosotros poderle cerrar el servicio de carena que se le da a estas embarcaciones para que no sigan depredando nuestros recursos hidrobiológicos, que si lo cuantificamos al año, las pérdidas superan los $1.000 millones. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Voy a continuar con la agenda. Presidente, ¿yo? Perdón, Víctor Andrés García Bermúdez tiene el uso de la palabra. Presidente, usted se abandona de su vicepresidente. Eso lo encuentro peligrosísimo. Sí, parece, no sería el primer caso que el presidente no le hace caso a su vicepresidente. Sí, esto se puede aplicar en el Ejecutivo, se está aplicando en el Ejecutivo, parece que se ha contagiado por acá la ola. Presidente, yo quisiera simplemente invocar a la presidencia, a la Secretaría Técnica de la Comisión y a los miembros de la misma, a los miembros titulares de esta comisión, revisar muy bien los tratados que firmamos con gobiernos extranjeros. Yo recuerdo acá, presidente, el tratado que firmamos, o el convenio que firmamos, que aprobamos en esta comisión, de doble tributación con Suiza. Y yo me opuse tenazmente y me miraron siempre con mala cara porque sostenía de que con Suiza no teníamos nada. El Perú ni siquiera Gastón Acura había llegado a Suiza. Nada. El Perú no tenía ninguna vinculación con Suiza. Sin embargo, y salvo la importación de chocolates de Suiza, que además compiten con los chocolates arequipeños, Alejandra Mayo, que son a mi modo de ver mejores, pero en fin, en todo caso, lo único que teníamos suizo acá eran los chocolates y el Perú no tenía absolutamente nada, pero había algo que hacía la diferencia, que no eran solamente chocolates, que era una cosa menor, eran las bambas. Las bambas en ese momento era propiedad de una empresa suiza. Y entonces cuando se discutió acá el tema, yo me opuse y le pregunté al ministro de Economía por qué tenía tanto interés el gobierno de aprobar un convenio de doble tributación con Suiza si nosotros no teníamos ningún negocio con Suiza, y que el único negocio que Suiza tenía en el Perú eran las bambas, si es que acaso las bambas no estaban en venta. Y me dijo que no. Ahí están las grabaciones. A los 6 meses las bambas se vendió, y esa venta con ese tratado de doble tributación que aquí se aprobó significó que el Perú deje de cobrar por impuestos a la renta y a las utilidades y las ganancias cerca de $1.500 millones. El Perú dejó de cobrar. Las bambas se vendió en más de 5.000 millones, había costado menos de 1.000, las inversiones que alguna sobreutilidad, y se pagó muy poco porque la diferencia se pagó en Suiza, o se pagó menos en Suiza, porque en Suiza hay otro tipo de impuestos para este tipo de transferencias, y el Perú dejó de cobrarle a las bambas $1.500 millones, porque se aprobó aquí, en esta comisión y en este Congreso, un tratado de doble tributación en Suiza. Entonces, cuidado, presidente, que somos tontos útiles a veces de intereses subterráneos y soterranos que vienen aquí con las buenas intenciones del que Perú tiene que estar globalizado, hay que estar contratados de todo índole y con todo tipo de países, tenemos que globalizarnos, tenemos que universalizar la economía peruana, y con esta famosa excusa lo que estamos haciendo es permitiendo que el Perú renuncie a recursos que le corresponden, porque además finalmente la minería es peruana. Aquí no estamos hablando de la confección de telas, sino de recursos naturales que se agotan. Entonces, ante eso, presidente,
yo quisiera que se revisen muy bien las consecuencias económicas y tributarias de cada convenio que aquí se revise. Muy bien, se ha tomado nota de su pedido, señor congresista. A continuación, con respecto a los pedidos de esta comisión, el congresista Víctor Albrecht ha solicitado su dimisión de la presidencia de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-República Dominicana. Pasa a la orden del día. República Dominicana. Segundo, se solicita al Consejo Directivo decretar a la Comisión de Relaciones Exteriores como segunda comisión del proyecto de ley 3332-2018 CR, por el que se propone la ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, a la creación de una Intendencia Nacional para el control, supervisión y fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro. Pasa la orden del día. Los congresistas, si no hubiesen más pedidos, pasamos a la sesión. Orden del día. Se somete rápidamente a debate y votación el pedido del congresista Albrecht Rodríguez para su dimisión de la presidencia de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-República Dominicana. Si algún congresista desea intervenir, de lo contrario lo someto a votación el pedido del congresista Albrecht. Los congresistas que estén a favor levantar la mano. Ha sido votado por unanimidad con el voto del congresista Alberto de Belaúnde, Lourdes Alcorta, Alejandra de la Mayo, Mauricio Mulder, Víctor García Belaúnde, Rolando Reati, Moisés Guía, Cecilia Chacón, Wilber Rosas, Juan Carlos del Águila, Juan Carlos Yuyes, Luis Iberico y Roberto Vieira. Se somete a debate y votación el pedido para que el Consejo Directivo decrete el proyecto de ley número 3332-2018 CR a la Comisión de Relaciones Exteriores como segunda comisión. Si algún congresista desea intervenir, de lo contrario lo llevamos a votación. Congresistas que estén a favor levantar la mano. Congresistas que votan en contra y abstención, el congresista de Belaúnde. Han votado a favor la congresista Lourdes Alcorta, Alejandra Aramayo, Mauricio Mulder, Víctor García Belaúnde, Rolando Reati, Moisés Guía, Cecilia Chacón, Wilmer Rosa, Juan Carlos del Águila, Juan Carlos Yuyes, Luis Iberico y Roberto Vieira. Se somete a debate y votación el proyecto del plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo anual de sesiones 2019-2020, el mismo que le fuera remitido a sus correos electrónicos. Proponemos priorizar los temas siguientes: el impulso al desarrollo e integración fronteriza, con la finalidad de que los diferentes sectores del Poder Ejecutivo asuman mayores compromisos con la población de frontera, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. También es necesario establecer un tratamiento diferenciado en nuestras fronteras, especialmente en la Amazonía. La política nacional migratoria, el seguimiento al OCDE, Alianza del Pacífico, Parlamento Andino, Unión Interparlamentaria, Tratado de Libre Comercio con diversos países, entre otros. El distrito electoral de peruanos en el extranjero, la participación del Perú en los temas regionales de carácter comercial, cultural, social y otros de interés internacional. El seguimiento a la Liga Parlamentaria de Amistad. Ya hemos empezado requiriéndole la presentación del plan de trabajo 2019-2020. También se les invitará a las sesiones de la comisión para que nos informen sobre su trabajo y proyecciones. Estudio y dictamen de los tratados recibidos del Poder Ejecutivo. La ley de tratados que desarrolla los artículos 55, 56 y 57 de la Constitución Política del Perú, presentada por la congresista Salgado Rubianes, cuyo predictamen ya está bastante avanzado. Se han realizado diversas reuniones con Cancillería y con varios sectores. Fiscalización a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, especialmente con relación al control de las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Realizaremos audiencias y sesiones descentralizadas que oportunamente les serán comunicadas. Empezaremos, por supuesto, y lo digo abiertamente, con la región Ucayali, que tenemos lugares alejados de fronteras muy importantes que asistir. Si algún congresista desea intervenir,
Tiene uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Usted en la relación que me acaba de mencionar habló sobre el tema de la implementación en las zonas de frontera, presidente de la celda. Hay una ley de monitoría que se aprobó en el año 2011, casi al final del gobierno del APRA, que fue trabajado durante 6 meses porque había salido la LOPE en ese momento y el tema justamente era institucionalizar las zonas fronterizas. Después de la guerra con Chile, que supuestamente iba a haber un referéndum a los 10 años, esto no se pudo llevar a cabo porque Chile chilenizó la zona del sur, la zona de Arica, que después se convirtió en Arica Parinacota. Entonces no pudo haber el referéndum bendito de la elección. Entonces se volvió Tacna y se llevó hasta el año 29 el tema del regreso de Tacna. Entonces hay una ley, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ejecutarla. Es institucionalizar. ¿Qué cosa es institucionalizar? Poner municipalidades, comisarías, hospitales, SUNAT, Banco de la Nación, poner colegios, institucionalizarla. Hay una zona que me he enterado por televisión que se llama Fronterilla, algo así, donde está Chile, Colombia, Chile, Perú y Bolivia. Y Bolivia y Chile están recontra hiper desarrollados hasta con internet. El Perú está en la más absoluta miseria viviendo en covachas. Ahí, en ese triángulo de ahí, hay que preguntarle al canciller también de qué es lo que se trata. Y lo otro es sobre el tema del APSI. Hay una investigación, hemos hecho Cruz Salgado y yo en el periodo anterior, con denuncias de la misma gente del APSI. Cerraron la oficina de fiscalización, habían 10 millones de soles para cobrar de multas. El señor que estaba en esa época, Oliveira, no me acuerdo el nombre, simplemente la cerró y ese informe se llevó a la fiscalía. No sé qué pasó de ahí. Un informe bien fuerte, para que estén todos enterados. Gracias. Sí, muchas gracias. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, de lo contrario, se somete a votación el plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo anual 2019-2020. Los congresistas que están a favor levantar la mano. Si alguien vota muchas gracias, en contra, en abstención, han votado a favor el congresista Alberto de Belaunde, la congresista Lourdes Alcorta, Alejandra Aramayo, Mauricio Mulder, Víctor García Belaunde, Rolando Orgati, Moisés Guía, Cecilia Chacón, Wilmer Rosa, Juan Carlos del Águila, Juan Carlos Yuyes, Luis Iberico y Roberto Vieira. Aprobado por unanimidad el plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo anual 2019-2020. Señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados hasta este momento en la presente sesión, sin esperar el trámite de aprobación del acta. Le pido levantar la mano. Muchas gracias. La dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, invitación al señor embajador Néstor Popolicio Bardales, ministro de Relaciones Exteriores, para que informe sobre los resultados de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, otros temas que el Ministerio de Relaciones Exteriores considere necesario compartir con la Comisión de Relaciones Exteriores. Se solicita al personal de la asesoría que comunique al área de protocolo que la Comisión de Relaciones Exteriores solicita el ingreso del invitado y de su comitiva a la presente sesión. Se suspende la sesión por breve término. Entonces se suspendió brevemente, se suspende la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vemos el ingreso del canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, acompañado de otro funcionario. Saluda a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que previamente habían aprobado su plan de trabajo, ¿no? Dieron a conocer la relación de documentos ingresados, asimismo el plan de trabajo. Finalmente se va a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, que va a informar sobre los resultados de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, otros temas que el Ministerio considere necesario compartir con la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Carlos Tubino. Así que toma asiento para hacer la exposición correspondiente y luego responder las preguntas de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.
muchas gracias. Se reinicia la sesión. Saludamos la presencia del señor embajador Néstor Popolicio Bardales, ministro de Relaciones Exteriores. También saludamos al señor embajador Jaime Pomareda, viceministro de Relaciones Exteriores, los señores embajadores, ministros y la comitiva que lo acompaña. Ha sido invitado el señor canciller para que ponga sobre los temas que he mencionado anteriormente, y estos temas son los resultados de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, otros temas que el Ministerio de Relaciones Exteriores considere necesario compartir con esta Comisión de Relaciones Exteriores. Se le cede el uso de la palabra al señor canciller. Señor congresista Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señoras y señores congresistas, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, en primer lugar, señor presidente, permítame renovarle personalmente mis felicitaciones por su reciente elección en el cargo y por su intermedio de manera extensiva a la mesa directiva y a los miembros de esta comisión. Le reitero también la mayor voluntad del Ministerio de Relaciones Exteriores de seguir desarrollando una fluida y cordial relación de trabajo con la comisión que usted preside y en general con el Congreso de la República. Agradezco también, señor presidente, esta invitación para referirme a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, recientemente realizada en Lima, así como a algunos de los principales asuntos de la agenda exterior de nuestro país. Deseo enfatizar que el firme compromiso con la paz y seguridad internacional, la democracia, el desarrollo sostenible, la inserción del país en la economía global, así como el respeto y promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho y del derecho internacional, son las líneas que orientan la política exterior peruana. La aproximación de nuestra diplomacia a la crisis en Venezuela, provocada por el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, es coherente con esa visión. Sobre estos fundamentos, el Perú propició la creación del Grupo de Lima en agosto de 2017, mecanismo que integran democracias de la región y que ha sido precursor en llamar la atención de la comunidad internacional sobre el quiebre de la institucionalidad democrática en Venezuela, la sistemática violación de los derechos humanos y el grave deterioro de la situación económica y social. En ese marco, y en atención a una iniciativa del Grupo de Lima, nuestro país convocó la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela el 6 de agosto pasado, en nuestra capital. 60 delegaciones de los 5 continentes, hecho inédito hasta el momento, participaron en un diálogo amplio y plural que dejó como primera conclusión que la crisis en Venezuela se ha convertido en un problema de alcance regional y global que no admite la indiferencia de los estados ni de la comunidad internacional en su conjunto. La amplia convocatoria no tenía por objeto negociar una declaración conjunta, sino ofrecer un espacio para reflexionar colectivamente sobre la situación de Venezuela. Tampoco buscó reemplazar el diálogo entre venezolanos que el Perú favorece conforme con la decisión adoptada por el presidente encargado Juan Guaidó, y en tanto prevalezca una genuina voluntad política y de buena fe de las partes por arribar y consolidar acuerdos, y que no sea un diálogo manipulado para beneficiar la permanencia del dictador. En ese marco, las convergencias expresadas en la conferencia son alentadoras. La amplia mayoría coincidió en que la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, con observación internacional, es el punto de inicio para la solución de la crisis por la que atraviesa ese hermano país. Compartimos además nuestro firme llamado para que se garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, cuya violación sistemática documenta detalladamente el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
que se suma a la denuncia presentada ante la fiscal de la Corte Penal Internacional por nuestro país, conjuntamente con otros 5 países del Grupo de Lima, por la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura de Maduro. Destacamos también la necesidad de atender de manera urgente la crítica situación humanitaria en Venezuela, así como el éxodo de más de 4,5 millones de personas que no tiene precedentes en la región. Se dejó constancia que las capacidades de nuestros países para atender a los migrantes venezolanos que huyen del hambre y la ausencia de servicios esenciales se han visto largamente superadas. En consecuencia, se hizo un urgente llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales a que incrementen su cooperación con los países de acogida para que estos puedan atender las necesidades de los migrantes venezolanos que llegan en condiciones cada vez más precarias. La región no puede seguir siendo afectada con el peso de esta crisis generada por una dictadura que ha convertido un país muy rico en recursos en un inmenso desastre humanitario. El nivel de pobreza en Venezuela ha alcanzado la pavorosa cifra del 94% y la inflación proyectada para este año es de 10 millones%. No son las sanciones impuestas a la dictadura las responsables de esta situación, es la absoluta incapacidad del régimen ilegítimo de conducir el país la que explica la catástrofe. De igual manera, en la conferencia de Lima, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo presentó un diagnóstico de la gravísima situación económica y social que atraviesa Venezuela e hizo consideraciones sobre la reconstrucción del aparato productivo una vez que se logre la salida del régimen usurpador y que los venezolanos recuperen su democracia. Quedó absolutamente claro también que a mayor agravamiento de la crisis por las políticas del régimen dictatorial, más larga y costosa será la recuperación. En suma, la comunidad internacional reflejó con su importante presencia en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela su firme voluntad de contribuir con los venezolanos en la búsqueda de una pronta salida pacífica a la crisis que sufren. Ha sido un hito que amplifica la presión internacional y el impulso a la causa por la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela al amparo de su Constitución. Debo señalar que previamente a la citada conferencia internacional se realizó una reunión de los países que apoyan al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, única institución reconocida por su legitimidad, con el objetivo de renovarle nuestro respaldo y aliento a su lucha indoblegable de recuperar la democracia en su país. Como ustedes saben, al día de hoy más de 50 países reconocen al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y esperamos que se sigan sumando más naciones a la causa del pueblo venezolano. Nuestra evaluación es que el liderazgo del Perú en el Grupo de Lima ha venido logrando que el régimen usurpador esté cada vez más aislado a nivel internacional. Asimismo, hemos contribuido a animar que se tomen decisiones en muchos otros organismos internacionales para continuar aislando al dictador Nicolás Maduro. En ese contexto, países como los Estados Unidos de América, por ejemplo, han tomado la decisión de incrementar también sus acciones y sanciones para estrechar el cerco financiero al régimen ilegítimo y a la cúpula militar que lo sostiene. Cabe destacar que la Unión Europea también está jugando un activo rol para que se recupere la democracia en Venezuela. Por esa razón, el Grupo de Lima promovió una reunión con el Grupo Internacional de Contacto el 3 de junio pasado en Nueva York, que fue muy positiva y demostró la existencia de una complementariedad y convergencia en el esfuerzo de ambos grupos para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por recuperar pacíficamente la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes. También hubo coincidencias en la gravedad de la crisis humanitaria y la magnitud
del éxodo migratorio y su impacto en la región. A iniciativa nuestra, estamos viendo la posibilidad de concertar una nueva reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional en el contexto de la próxima Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York a fines de este mes. Es verdad que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha demostrado una criminal resiliencia y un monumental desprecio por la gravísima situación humanitaria del pueblo venezolano. Ello podría llevar equivocadamente a pensar que las acciones del Grupo de Lima son ineficaces o que están destinadas al fracaso. Sin embargo, poco a poco, con paciencia y perseverancia, y sobre todo, manteniendo el indeclinable compromiso con los principios y valores que el Perú siempre ha defendido, podemos observar cómo se va erosionando la aparente unidad del régimen opresor y empiezan a aparecer fracturas o fisuras que permitirán al pueblo venezolano, tarde o temprano, recobrar su democracia y libertad. La diplomacia peruana, en el caso de Venezuela, permanece fiel al objetivo común de consolidar esa base sustantiva de democracia, solidaridad y respeto de la dignidad humana sobre la que se sostiene el sistema interamericano. El pueblo respaldará siempre, el pueblo peruano me refiero, respaldará siempre los procesos que se asienten en esos fundamentos. Seguiremos impulsando un mayor involucramiento de la comunidad internacional para contribuir a una pronta solución constitucional, venezolana y pacífica de la catástrofe que vive ese país originada por la dictadura de Maduro. Señor presidente, resulta ciertamente preocupante y descorazonador seguir comprobando el constante deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en la hermana República de Venezuela, que ha producido, como he señalado antes, el mayor éxodo en la historia de Sudamérica. De los 4,5 millones de venezolanos que han salido de su país, 866,000 han cruzado ya nuestras fronteras y viven ahora en nuestro territorio. Con relación a este tema específico, corresponde destacar y dimensionar debidamente la gran solidaridad que ha demostrado nuestra ciudadanía y que ha sido reconocida por los países de la región, la Unión Europea, organismos del Sistema de Naciones Unidas, la OEA y otros importantes socios y amigos del Perú. El gobierno es muy consciente de que la masiva migración venezolana ha tenido y tiene un impacto en el mercado laboral y en nuestros sistemas de salud y educación. Es una realidad innegable que nuestras capacidades nacionales para atender esa migración están desbordadas. Por ello, el Perú ha desarrollado 2 tipos de acciones para abordar esta problemática a nivel regional y conseguir más cooperación de la comunidad internacional. Las primeras acciones, como recuerdan los señores congresistas, se realizaron en el marco del Comité Andino de Autoridades Migratorias de la CAN, en el propio Grupo de Lima y en el mecanismo de coordinación que aprobó la Declaración de Quito, cuyo propósito es armonizar las medidas migratorias de nuestros países ante el éxodo. Lo mismo sucede en foros multilaterales, donde hacemos esfuerzos de articulación con organismos como la Organización Internacional de Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos del Sistema de Naciones Unidas que ya están brindando su cooperación técnica y financiera, aunque aún falta mucho por hacer. Para que nos hagamos una idea, señor presidente y señores congresistas, y a modo de comparación, hay 6 millones de refugiados sirios en Europa, por los cuales los países de acogida que tienen altos ingresos han recibido más de 17,000 millones de dólares de ayuda, mientras que en América Latina tenemos 4,5 millones de migrantes venezolanos con perspectivas que en el 2021 superen los 7 millones si la situación no cambia, y solo se ha recaudado para la región 151 millones de dólares, que es algo más del 20% del total de requerimientos financieros estimados
por Naciones Unidas para este año. Al respecto, hace poco más de un mes, en Nueva York, conversé con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le expliqué el problema migratorio que afecta sobre todo a Colombia y al Perú. El secretario general estaba consciente de los alcances de la crisis y ofreció conseguir más donantes y más fuentes de